Capítulo 21. Adoctrinación. Un señor quería ayuda para la hija encarnada que atravesaba una crisis conyugal por influencia de un desencarnado perturbado. Tiago y Lorenzo anotaban los pedidos, después los orientadores los estudiaban, procurando atenderlos en lo que fuese posible. Un señor de edad madura se acercó, andando con dificultad y quejándose. Vine aquí para pedir orientación a don José. Hace tiempo que estoy enfermo, y empeoro cada día. De un tiempo a esta parte todos parecen ignorarme, no me prestan atención, ni remedios, ni conversan conmigo. No les hice nada, como se sabe, don José ayuda a muchos y vengo para pedirle ayuda. ¿Puedo hablar con él? Hablaba suavemente, mirando para todos lados y, de repente, me vio. Válgame Dios, gritó. La hija muerta de don José, un fantasma. Socórranme. Corrí y me escondí atrás de Tiago, sin saber qué hacer. Lorenzo se aproximó al señor quejoso, lo calmó con gestos fluídicos, y otros trabajadores espirituales vinieron y lo llevaron al interior del centro. Dentro de poco recibirá orientación a través de una incorporación, dijo Lorenzo sonriendo. ¿Tengo aspecto de fantasma?, pregunté a mis amigos, riendo. Qué susto se llevó el pobre. No quería asustarlo y no quiero asustar a nadie. Lejos de asustar, tu presencia llena de luz y alegría el lugar donde estés, dijo Lorenzo bondadosamente. Los desencarnados que no saben reconocer su estado temen a otros desencarnados, muchos tienen miedo hasta de sus seres queridos. Seguía ya, ayudando en todo lo que podía, cuando escuché chistar. Miré y vi que era un muchacho que me sonreía. Hola, me dijo. Hola, respondí. ¿Tú me ves? Te veo. Qué bien. Comenzaba a temer estar volviéndome invisible. Dejé de escribir y lo miré. Era joven, estaba bien vestido, pero sucio. Siguió mirándome sonriente. Hace tiempo que no hablo con una muchacha guapa. ¿Sabes que eres muy bonita? ¿Cuándo terminas tu trabajo? ¿Puedo esperarte y llevarte a tu casa, o vamos a pasear un poco? Me sorprendió tanto, que nuevamente no supe qué hacer. Lorenzo vino en mi auxilio. Hola, muchacho. ¿No quieres entrar para informarte porque la mayoría te considera invisible? No tengas miedo. Ven, que precisas conversar. El muchacho sintió recelo, pero el aspecto de Lorenzo le dio confianza y entró con él. Antes, se volvió hacia mí y me dijo, espérame hasta que termine, porque quiero conversar contigo, preciosa. Lorenzo volvió enseguida. Patricia, el muchacho no sabe que desencarnó, también él recibirá orientación. Caramba, qué noche. Primero asusto, después dicen piropos. No pude aguantar una buena carcajada. Capítulo 22. El hospital. Visité el laboratorio donde nuestro amigo Antonio trabaja. Es un estudioso, un investigador. El laboratorio, así lo llama, es un lugar de estudios grande y muy hermoso, donde se hacen los medicamentos que colocan en el agua para tratamiento de desencarnados y encarnados. Está situado al fondo del hospital de la colonia San Sebastián. Todas las colonias tienen ese sector de laboratorio. Son 6 los estudiosos que trabajan allá. Antonio siente mucho cariño y orgullo por ese lugar, y me recomendó, al entrar, pequeña Patricia, presta atención y no toques nada. Me mostró todo. Investigan nuevas fórmulas de remedios. Cuando los visité, estaban empeñados en la investigación de un tratamiento más eficaz para desintoxicar desencarnados dependientes de drogas. Los adictos socorridos están en un sector del hospital cerca del laboratorio. Antonio y sus colegas trabajan y estudian mucho, aman lo que hacen. Muchos encarnados piensan que los desencarnados no trabajan, ni estudian, ni investigan. Qué misericordioso es Dios al no condenar a los desencarnados a la ociosidad. Antonio, indagué, ¿esos remedios solo sirven para desintoxicar a los desencarnados? Estamos investigando con ese fin. Es triste ver sufrir a esos hermanos, pero nada nos impide extender también la ayuda a los encarnados toxicómanos. ¿Y cómo hacen para que los encarnados tengan ese tratamiento? Bueno, siempre que descubrimos un remedio, una nueva fórmula terapéutica,
Podemos pasársela a encarnados estudiosos y a otros afines. También los socorristas que trabajan ayudando a los adictos pueden administrársela a sus auxiliados. Quedé fascinada con ese lugar de estudios e investigaciones. También conocí el hogar de Antonio Carlos, o su rincón, como él lo llama, y que gentilmente me mostró. Vive en otra colonia, tan bonita y agradable como la de San Sebastián. Bueno, todas las colonias son hermosas. Vive con una de sus hijas, en una casa muy bonita. Nos recibió alegremente. Papá no para, dijo Neuseli. Dice que vive aquí, pero viene solo de paseo. Todos sonreímos contentos. El rincón de Antonio Carlos es una habitación de la casa que tiene un estante abarrotado de libros, un escritorio, una silla y un pequeño sofá. Aquí escribo la mayoría de mis novelas, explicó. Vengo aquí prácticamente solo para escribir. ¿Tú no escribes también en la casa del escritor? Sí, tengo allá también un salón para usar. Tengo muchas actividades, gracias a Dios. Antonio Carlos es una persona estimadísima, alegre, ilustrada y muy sencilla. Fue un paseo muy agradable. Visité con Mauricio el hospital. Él fue a trabajar y me llevó. Como todos los hospitales, no es lugar de alegrías ni de tristezas, sino de esperanzas. Es enorme. Los hospitales de las colonias son, normalmente así. En las colonias grandes hay varios hospitales ubicados en algunos de sus ministerios. En las medianas o en las menores, hay normalmente un solo hospital, pero siempre grande porque los imprudentes son muchos. Los gobernantes de las colonias dan mucha atención al bienestar y a la salud espiritual de todos sus protegidos. ¿Gobernantes? Sí, porque en todos los lugares, hasta en el plano espiritual, hay alguien responsable que orienta y administra para el bienestar de todos. Es siempre útil visitar un hospital, sea en el plano material o en el espiritual. Nos permite ver la dimensión real de nuestros problemas y nos despierta la necesidad de hacer algo a favor de los que sufren. Mauricio ama el hospital, es más, lo siente como su hogar. El hospital infantil está en el centro educativo. Es muy bonito y simple, además de grande. En él hay niños y jóvenes en recuperación. Normalmente no traen enfermedades arraigadas, y sus secuelas son más débiles en ellos que en los adultos. Por eso, se curan rápidamente. El hospital que visité es para adultos. Solo pude conocer la parte destinada a los enfermos en estado de mejoría. Mauricio me dijo que se precisaría mucho tiempo para conocer todo el hospital, por lo que el resto quedaría para una nueva oportunidad. Rodean al hospital jardines y canteros llenos de flores, con bancos cómodos donde los internados en recuperación pasean y conversan. Mauricio, ¿tú vives aquí? No, tengo mi rinconcito en la tierra, en el puesto de socorro del centro espírita. Trabajo allá y aquí. Las colonias y puestos de socorro tienen sus edificios pintados de modo diferente que en el plano físico. Después de plasmados, los colores no se destiñen ni envejecen. Todo se mantiene nuevo, sostenido por aquellos que los plasmaron. Solo cambian de color si así lo quieren ellos. Las colonias tienen edificios de colores claros, pero no son siempre los mismos en todas, y también se diferencian en todo el plano espiritual. El frente del hospital es muy lindo, con grandes pilares, y está pintado de color blanco crema y en la entrada está la recepción. Allí se encuentra toda la información sobre el funcionamiento del hospital. Desde donde se ubican los trabajadores espirituales hasta quienes son los internados. Posee muchas dependencias, sectores o alas, como se les dice en esta colonia, y pabellones. Las denominaciones varían de una colonia a otra. Las alas o sectores son designadas por letras o números, A, B, C, 1, 2, 3. En el ala derecha, al fondo, están las viviendas de algunos de sus trabajadores. Las enfermerías son salones grandes, bien arreglados, con cuartos de baño. No todas tienen el mismo tamaño. Existen enfermerías masculinas y femeninas. Contiguo a la recepción está el oratorio o sala de oración, donde los internados rezan sin importar qué religión practicaron durante su encarnación. En ese lugar hay solo asientos cómodos, y sus paredes son blancas y sin adornos. Frente a los asientos hay una parte más alta,
donde en ciertas horas del día los orientadores hacen oración en voz alta. Muchos internados imaginan en esa parte, que es unos 10 centímetros más elevada que el resto del piso, los altares, imágenes, oratorios, etc., que más les gustan y donde acostumbraban a orar. Es un lugar lleno de fluidos benéficos, saludables, que favorecen a todos los que allí rezan. Adelante del salón de oraciones hay una pequeña biblioteca que los internos pueden visitar. Los trabajadores del hospital ofrecen a los internos libros doctrinarios y también el Evangelio. Los internos atendidos son, lamentablemente, muchos, y de ellos mismos depende cuánto tiempo permanecerán en el hospital. Seguía Mauricio, que iba explicándome todo lo que había en cada sector. Entramos en una enfermería. Se escuchaba el rumor de la conversación de todos los que hablaban entre sí. Cuando entramos, todos se callaron y miraron amorosamente a Mauricio que, atento y cariñoso fue, de cama en cama, saludándolos. Conversaba, sonreía, animaba y esclarecía. Permanecí a su lado, observando. Cuando salimos de la primera enfermería, le pregunté, ¿por qué dejaron de conversar cuando entraste? Tal vez porque saben que les brindo atención y cariño. ¿Por qué no intentas ayudarme? Probaré. Mauricio, el hospital recibe muchas visitas. El hospital recibe visitas de grupos de estudio y de personas que como tú, quieren conocer y aprender. Los internos agradecen las visitas. La mayoría de ellos reciben también con gran agrado a amigos y parientes en días y horarios determinados. La siguiente habitación era la enfermería, era femenina. Me puse a ayudar a las mujeres internadas a acomodarse en sus camas, y les pregunté cómo se sentían. Ellas ya mejoraban al poder hablar de sus pesares y dolores. Así, visité con Mauricio 5 enfermerías. Me cansé. Por primera vez desde que estaba en la colonia me sentía realmente cansada. Por ahora, basta, Patricia, dijo Mauricio. Por hoy, ayudaste mucho. Estoy orgulloso de ti. Enseguida te sentirás descansada. Desprendemos mucha energía al trabajar con los necesitados. Debes ir a tu casa, alimentarte y hacer ejercicio para recuperar tus energías. ¿Tú no te cansas? No, tengo muchos años de práctica y muchos conocimientos más que tú. Ya aprenderás con el tiempo. Como te dije, ayudaste bastante. Sabía que Mauricio estaba siendo amable conmigo, pero me puse muy contenta. Él me acompañó hasta la salida y regresó, porque aún tenía mucho que hacer. Siempre que hacía algo útil me alegraba. Pensé, si papá lo supiese, estaría contento y mamá lo encontraría maravilloso. Volví lentamente, apreciando las calles y los transeúntes. Es tan hermoso y tan agradable recorrer la colonia. Cuando llegué a casa ya estaba descansada y sintiéndome muy bien. Al día siguiente me esperaba asistir a una reunión en la escuela donde trabajaba. Era el trabajo lo que me llenaba de alegría. Hablar con los amigos con quienes trabajaba me proporcionaba seguridad y, contento, tenía curiosidad por saber cómo sería la reunión. 23. Vacaciones. La reunión fue en la escuela, en el salón de conferencias. Los profesores se presentaron en el horario acordado y la señora Dirce la presidió. Ella orienta solo la parte de la escuela que alfabetiza. Siempre amable, nos saludó sonriendo. Buenas tardes. Estamos en el final del año lectivo y haremos, como cada año, una pequeña fiesta para los que terminan el curso. Todos los cursos de la colonia tienen un tiempo determinado para finalizar. La mayoría sigue el calendario de los encarnados. Hablando de calendario, aquí tenemos horarios, días, años, todo como los encarnados. Las colonias y los puestos de socorro siguen una división del tiempo igual a la del espacio físico al que están vinculados. Por ejemplo, en una colonia en Europa, en el espacio de Austria, el horario será igual al de ese país, es decir, la colonia está en el espacio espiritual de Austria y el país Austria está en el espacio físico. La colonia San Sebastián sigue el uso horario del Brasil, y dentro de él, de la ciudad física. Cuando son las 2 en la ciudad, son las 2 en la colonia. Aquí seguimos horarios para todo y son obedecidos. Para que haya orden, es imprescindible la disciplina. Hay horarios para turnos de trabajo,
para estudio, etc. Los cursos comienzan al inicio del año y normalmente terminan al concluir el año. Excepcionalmente, el curso de alfabetización se hace en solo un año. Para los que solo quieren aprender a leer y escribir, un año es suficiente. Pero normalmente se hace en 3 años, durante los cuales los alumnos reciben conocimientos equivalentes al primario. Sin embargo, hay quienes tienen más dificultad para aprender y demoran más tiempo. Los que así lo quieren concluyen el curso y solo en casos especiales no lo terminan. Los que lo hacen tienen muchas opciones, pueden seguir estudiando o dedicarse a otras tareas, contribuyendo con más horas a un servicio útil. Todos los alumnos trabajan. Cambiamos ideas sobre la mejor manera de enseñar. Mediante breves comentarios, quedaron programadas las festividades. La señora Dirce, a continuación, dijo: las vacaciones se acercan y vamos a pensar en la mejor forma de aprovecharlas. Me sorprendí y parece que lo demostré, por lo que la señora Dirce explicó, dirigiéndose a mí, por ser yo la más nueva del grupo. Patricia, es la primera vez que colaboras con nosotros. Todos los demás están aquí desde hace más tiempo. Tenemos noticias de que no debes volver el año próximo, lo sentimos, pero sabemos que irás a aprender en un curso como es vivir en el plano espiritual. Agradecemos tu colaboración y esperamos que te haya gustado trabajar con nosotros. Tenemos vacaciones o periodos de descanso. Los trabajadores tienen un periodo, después de cierto tiempo de actividad, para descansar o ocuparse de problemas personales o para lo que deseen. Tenemos vacaciones como los encarnados, que son generalmente periodos de 2 semanas, o hasta 3, o pocos días. Tanto profesores como alumnos tienen vacaciones en la época de Navidad. Para los alumnos es un periodo de descanso después de una etapa de estudios. También agasajamos cada año a aquellos que terminaron el curso con una pequeña fiesta. Nosotros, los profesores, merecemos las vacaciones, aunque sé que ninguno se quedará sin hacer nada. Aprovechamos para visitar familiares encarnados y desencarnados. Participamos de socorros extraordinarios a hermanos que sufren. Son pocos días. Reanudaremos el trabajo en la segunda semana de enero. No me gustaría estar sin hacer nada, trabajo hace tan poco tiempo, dije. Si quieres trabajar al terminar las clases, pide orientación a los amigos, me aconsejó la señora Dirce. No obstante, si quieres disfrutar de las vacaciones, verás qué hermosa es la Navidad en la colonia. Pero también es motivo de esta reunión la evaluación de los alumnos. Es preciso que sean calificados de acuerdo con su grado individual de aprovechamiento, para que podamos separarlos en grupos que les permitan un aprendizaje mejor. La reunión fue muy provechosa. Al salir de la escuela fui a conversar con Federico y le comenté: Federico, no pensé que los desencarnados tuviesen vacaciones. No todos, yo, por ejemplo, nunca las tuve. No las necesito, el trabajo es parte de mí mismo. Aún en épocas de licencia, como ahora, trato de ser útil, pero todos los que trabajan tienen derecho a un descanso. Los orientadores de las colonias organizan los trabajos de modo que todos tengan un periodo libre para descansar. Ese periodo es libre para hacer lo que se quiera, dentro de las normas de la colonia. Muchos las pasan con los seres queridos, encarnados o desencarnados, van de visita y a veces a ayudarlos. También pueden dedicarse a otras tareas o a visitar otros lugares. Para los novatos en la colonia las vacaciones son importantes principalmente para los jóvenes, porque los ayudan en su adaptación. No quiero quedarme sin hacer nada en ese periodo. Pero no sé qué puedo hacer. Federico sonrió. Es bueno que aprendas a hacer muchas cosas, para que puedas en el futuro ser más útil a ti misma y a los otros. Como necesitaba dormir muy poco, le dije a Federico: ¿no puedo ayudarte más tiempo? Sí, me alegra mucho tenerte a mi lado. ¿Podré ser realmente útil? Cuando así lo queremos, somos útiles, me respondió, dándome ánimo. La escuela amaneció de fiesta el día de la celebración de fin de curso. La entrega de los certificados fue a la tarde y reinó una sincera alegría. El diploma no significaba un comprobante, porque lo que interesa realmente es lo que se aprende. Pero aún así, no dejaba de ser una conquista, y los que lo recibieron se veían muy felices. Les agradecí a los colegas y a la señora Dirce por el cariño,
atención y ayuda que recibí el poco tiempo que allí estuve. Conversé mucho con ella, y me dijo que visitaría familiares y luego se uniría a un grupo de trabajo que se ocupa de ayudar a drogadictos. En mis vacaciones, agregó, siempre hago ese trabajo. Aquellos que se pierden en el vicio son verdaderos esclavos que necesitan libertad. Me gusta mucho colaborar brindando ese socorro, pero es enseñando que me realizo. Amo la enseñanza. A mí también me gusta, respondí, pero estoy más interesada en aprender, y le estoy muy agradecida por todo. El coro infantil vino a brindarnos hermosas canciones navideñas y algunos salmos. Todos los niños estaban igualmente vestidos de color amarillo clarito, todos hermosos porque no hay niños feos. Aquí son todos saludables y felices. Les agrada cantar y encantan a quien los escucha. Son tan alegres que irradian felicidad. Lucio, uno de mis alumnos, se acercó y me entregó un poema que había hecho. Era simple, exaltaba a quien enseña y al espíritu de aprender. Se lo agradecí, conmovida. Patricia dijo, estando encarnado fui un deficiente mental. Hace tiempo que desencarné, fui socorrido, y de a poco, me fui recuperando y pasé a trabajar haciendo pequeñas tareas. Los orientadores insistieron para que estudiase, y hace poco tiempo me interesé en aprender. Me avergonzaba mucho de mis dificultades, ya que cuando estaba encarnado escuchaba que era un ignorante, que no tenía inteligencia. Sufrí bastante, tuve muchas penas, fui despreciado, pasé hambre, frío y enfermedad. Desencarné siendo adulto. Aquí es tan diferente. Amo la colonia. Siento que no fui deficiente en otras existencias. Pero no quiero recordar el pasado. Realmente, no quiero. Y como no quiero, tengo que aprender nuevamente, y ahora lo hago con gusto. Lucio se alejó y me quedé pensando en sus palabras. La señora Dirce, que estaba cerca, me vio pensativa y se aproximó. ¿Por qué estás tan pensativa? Lucio me contó que durante su encarnación fue un enfermo mental. Siente que fue inteligente, pero no quiere recordar el pasado, prefiere aprender de nuevo. Patricia, ningún encarnado es deficiente mental sin motivos. Y los motivos son varios. Lucio teme el pasado, no quiere recordarlo. Esas deficiencias deben haberse originado en el abuso de una inteligencia brillante. Por eso, aquí se tiene cuidado de no hacer del recuerdo del pasado un sufrimiento y un obstáculo para el crecimiento espiritual. El pasado pasó, no hay forma de cambiarlo. Construimos el presente y el futuro. Si Lucio quisiese recordar, el departamento que ayuda a muchos a hacerlo estudiaría su caso, y solo lo permitiría si fuese para su propio bien, porque muchos son inmaduros para eso. Recordando su pasado, si fuese instruido, recordaría y tendría sus conocimientos. Pero él tiene dificultades para aprender. Aún no consiguió librarse por completo de su deficiencia. Pero está aprendiendo, no solo instruyéndose, ya que las lecciones evangélicas se fijan en su mente y hacen que se reeduque. Mis alumnos me obsequiaron muestras de cariño y agradecimiento, abrazos, palabras que me emocionaron y un ramo de flores. La fiesta fue hermosísima. La Navidad se aproximaba, y siempre había sido una fiesta especial para mí, aunque papá nos decía que las fechas no representan nada y que Navidad pasó a ser, para la mayoría, una celebración material. Yo esperaba, con curiosidad, la llegada de la que iba a ser mi primera Navidad como desencarnada. 24. Navidad. Se acercaba la Navidad, y como sabía que mis familiares sentían mi ausencia, la nostalgia me dolía. Esas fechas siempre son de añoranzas. Es una época en que la familia se reúne y surgen recuerdos afectivos. Recibía muchas oraciones y palabras de estímulo para ser feliz. Era y soy feliz. Pensaba en eso, cuando Mauricio vino a visitarme. Mauricio, soy feliz. Pero mis familiares sufren de nostalgia. ¿Es justo? A veces pienso que no debería ser tan feliz. Mi amigo sonrió. Patricia, tú eres muy querida, muy amada. La nostalgia existe y existirá, pero el tiempo la irá suavizando. ¿Qué es lo que ellos desean para ti? Que sea feliz. Siendo feliz, tú estás haciendo su voluntad. No es egoísmo, y si haces lo que ellos piden, acabarán haciendo lo que tú les deseas.
que no sufran y que estén bien. Muchos como tú parecen sentir una pequeña culpa por estar bien mientras sus seres queridos sufren, pero no se debe pensar así. Debes, sí, tratar de estar cada vez mejor, aprender, saber. Solo así estarás preparada para distribuir alegría. Solamente el que aprende a amar irradia amor y paz. La Navidad en la colonia es hermosa. Los jóvenes y los niños organizan recitales, danzas, conferencias, encuentros para conversar y oír música. Todo eso para que ocupen su tiempo y no sientan nostalgias de los encarnados. Así se distraen y suavizan la añoranza. El grupo de jóvenes organizó visitas a otras colonias y me invitaron. Acepté contenta. Iban a presentar una obra teatral y a cantar. Estaban entusiasmados. Eran actores de teatro vocacional, pero entre ellos había algunos con talento de artistas. Siempre presentan lindas piezas teatrales, que dejan profundas enseñanzas. Muchas de las canciones que ofrecen son conocidas por los encarnados, principalmente las navideñas. Otras, lindísimas, son de compositores del plano espiritual. Hay coros de niños y jóvenes que están siempre presentes en las festividades de la colonia, y que también van a cantar a otros lugares cuando se los invita. Tienen gran éxito porque cantan muy bien. La música es una gran terapia. Los adultos también pueden participar del canto coral, de conjuntos musicales o de teatro. Fuimos en aerobús, muy lentamente, en un viaje delicioso. La colonia vecina, como todas, es muy linda. Nos recibieron con alegría. Después de la presentación, conversamos cambiando ideas. Fue un paseo muy grato. En nuestra colonia, hay una plaza grande, con canteros en forma de corazones, con flores azules y blancas de aroma agradable. En el medio hay un tablado redondo donde se presentan los conjuntos corales, también hay asientos y algunas hamacas. Se llama Plaza de la Consolación. Le pregunté a Federico el porqué del nombre. Cuando se planificó la colonia, la plaza fue construida para recreo de los habitantes. Tomó ese nombre porque muchos desencarnados nostálgicos venían aquí para consolarse. Ese es el origen del nombre. Vino a visitarnos un grupo de jóvenes extranjeros, de Italia, que se presentaron en la plaza deleitándonos con sus lindas canciones en italiano. Fue un éxito. Pensé, dijo Elenita, que entendería todo lo que cantasen. Entender mediante el pensamiento es para los espíritus que saben. Los que se afinan perfectamente entre sí consiguen transmitir pensamientos. Con la mente hacemos mucho, pero necesitamos saber. El pensamiento tiene una sola forma, pero son pocos los desencarnados que saben usar ese modo de comunicación. La mayoría tiene que conocer el idioma. Todas las colonias tienen cursos de Esperanto, como una tentativa de mejorar la comunicación entre todos. Quiero aprender Esperanto y transmisión de pensamiento. Voy a ponerlo en mi lista de propósitos. Reímos felices. Mi lista ya era tan larga. Tengo una libreta en la que anoto todo lo que quiero aprender y los cursos que quiero hacer. Muchos ya los hice, y otros los haré, con la gracia de Dios. El Esperanto es bastante divulgado en el plano espiritual, se dictan esos cursos en todas las escuelas y hay libros e intercambios de ese idioma entre las colonias por toda la tierra. Los organizadores de la colonia llevan a cabo una amplia programación en esa época de Navidad. En la plaza, todos los días hay presentaciones de piezas teatrales, música, canto coral, todo muy alegre. El centro educativo está festivamente decorado, arman pesebres, adornan arbolitos con luces de colores, que recuerdan los adornos navideños de los encarnados. Todo está hecho para alegría de los niños. Los trabajadores se visten de payasos, hay juegos, danzas y diversiones infantiles. No hay intercambio de regalos, sino de votos sinceros de armonía y paz. Cada año, en la época de Navidad, hay una enseñanza como objetivo. Este año fue la importancia de que Jesús haya encarnado en la tierra. Colocaron algunos carteles con esa inscripción por toda la colonia, así como de saludo a todos los residentes y huéspedes. También hay conferencias sobre el tema de enseñanza de esta Navidad. Es muy educativo y emocionante. ¿Ya pensaste en lo que sería,
si Jesús no hubiese encarnado entre nosotros? Fui muchas veces al centro de estudios con Elenita y allá nos encontrábamos con Ana. El local es grande, y en esta época está aún más lindo, con sus parques adornados, y con los pasatiempos y distracciones que organizan los orientadores. Conversamos mucho, reunidos en grupos, cambiando ideas sobre las conferencias a que habíamos asistido. Cuando Elenita veía a algún joven aislado o triste, se dirigía a él, llevándome consigo. Nos aproximábamos presentándonos alegremente. Ella tiene una agradable conversación, y así entusiasmaba al joven en cuestión, y lo llevaba a un grupo. Toda la colonia se ve en movimiento durante esa época, encontré muchos conocidos con los que charlé a gusto. Vi varias veces a mis familiares por televisión. La Navidad pasó en medio de fiestas, aunque los trabajadores espirituales debieron redoblar su labor, debido a que en todas las épocas festivas, los encarnados cometen muchos más abusos. El pasaje de año aquí, en este plano, es mucho más simple. La mayoría hace votos de renovación. Todos se saludan con alegría, deseándose mutuamente dicha y esperanza. Inmediatamente después del primer día del año, se retira todo lo que recuerda a la Navidad, y las actividades vuelven a la normalidad. Mi primera Navidad en el plano espiritual fue muy feliz. ¿Cómo puede alguien estar triste conmemorando un nacimiento como el de Jesús, sabiendo de la enorme importancia que sus enseñanzas tienen para todos nosotros? 25. Sintiendo las dificultades, visité a mis padres con Mauricio. Al llegar a casa, me asusté porque al lado de mi madre había un espíritu perturbado, maligno, feo, sucio y con cabello y barba crecidos, ojos verdes y grandes de mirada cínica. Intentaba inspirar a mi madre la idea de que yo sufría. Hablaba riendo, mirándola fijamente. Patricia sufre en el umbral, tu hija se siente muy infeliz. Llora clamando por ti. ¿De qué le valió ser buena, ser espírita? No le impidió morir, y ahora sufre. ¡Ay!, dije indignada, qué malvado. Pensé que Mauricio lo sacaría de allí, pero mi amigo no hizo nada. Lo miré suplicando, pero sin pedirle nada. Patricia, los desencarnados no pueden hacer lo que compete a los encarnados, aunque mucho los amemos. Tu madre sabe arreglárselas con esos hermanos desdichados. Él le habla, pero también escucha. Ella puede contestarle y orientarlo, o simplemente no prestarle atención. ¿Puedo ayudarla? ¿Sabes hacerlo? Me sentí impotente y deseé más que nunca aprender. Pensé unos segundos, solo sabía neutralizar fuerzas nocivas con oraciones. Era suficiente. Me concentré y recé con fe por aquel hermano. Él se inquietó y salió rápido de nuestra casa. Me aproximé a mi mamá y le dije, mamá, soy feliz. No prestes atención a aquellos que quieren perturbarte. Te amo. Mamá se sintió bien, y con gran alivio sentí su pensamiento. Patricia es feliz. No voy a pensar más en lo contrario. ¿Él volverá?, le pregunté a Mauricio. Creo que sí. Si regresa, tu mamá es libre para escucharlo o no. Confiemos en su buen sentido. Fuimos a ver a mi sobrino. Estaba un poco enfermo, no dormía de noche, sentía los fluidos nocivos de encarnados y desencarnados. Como los niños son sensibles, él sentía mucho sus influencias. Me sentí triste por unos momentos. Patricia, la tristeza no ayuda, me explicó Mauricio. Reza por él y transmítele fluidos para dispersar esas energías negativas. Pobrecito, tan pequeño y sufriendo. Me siento impotente para ayudarlo. No puede sufrir en lugar de los otros. Cada uno tiene una tarea que realizar vinculada con su aprendizaje personal. Es por eso que no todos los desencarnados obtienen autorización para visitar a sus seres queridos encarnados. Necesitan estar aptos para esas visitas, conscientes de los problemas que pueden encontrar. Ver sufrir a los seres queridos no es fácil, especialmente para quien sabe que no siempre se los puede ayudar. Días después, mis padres fueron a visitar a mi tía. Mauricio y yo fuimos a verlos. Papá estaba recibiendo muchos ataques de las tinieblas, y con él, todos los de casa. Vino a mi mente esta frase certera: donde hay luz, las tinieblas tratan de apagarla. Mi primita, que es muy sensitiva,
estaba preocupando a mi familia. Ningún espíritu estaba cerca de ella, los hermanos perturbados no entraban en la casa de mi tía. Pero podían actuar desde lejos. Se concentraban en ella y lograban que se sintiese molesta. Estaba llorosa e irritada. Trataban de que imitase algunos hábitos que yo tenía cuando estaba encarnada, para que todos pensaran que era yo quien la molestaba. Mi padre se concentró, rezó y le transmitió fluidos para destruir el vínculo que la ataba a los hermanos que están en las tinieblas del error. Volvió a la normalidad. Me quedé preocupada, y Mauricio me explicó: Patricia, esos hermanos necesitan orientación, y vamos a adoctrinarlos en las reuniones de desobsesión. Pero, hasta entonces, ¿estarán perturbando? Los encarnados se saben defender. ¿No viste orar a tu padre, desintegrando por la fuerza mental lo que ellos habían construido? Ya verás cómo tendremos a esos hermanos como amigos. Al verme un poco decepcionada e indignada, Mauricio continuó aclarando. Emmanuel dijo sabiamente, en uno de sus libros dictado a Chico Xavier, nadie socorre a un náufrago sin sufrir el azote de las olas. La luz que se sostiene en la fe y en la sabiduría se fortalece con los ataques, es con los soplos de los perturbadores que se engrandece. Un perturbador puede inducirnos al mal, y en ese ambiente hostil el encarnado puede ceder actuando en oposición a las leyes divinas. El espíritu perturbador puede causarnos mal y sufrimiento con su asedio, alcanzando hasta nuestro cuerpo físico, pero en ningún momento puede volvernos malos. Es en ese ambiente hostil que el siervo bueno y fiel fortifica y consolida su unión con Dios. Por eso, si impidiéramos que un ser querido fuera probado por los espíritus, puede suceder que se sienta frustrado, porque no tiene seguridad de que si pasara nuevamente por la misma prueba, tendría fuerzas para superarla. Hay una gran ilusión en la creencia de muchos que esperan un cielo sin problemas. Oposición y composición forman parte de la actividad de la creación divina. Dialogando sobre ese punto, me viene el recuerdo del llamado del Divino Maestro: venid a mí todos los que trabajáis y os halláis cargados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es suave y mi peso es leve. Mi amigo hizo una ligera pausa y continuó explicándome. Mira bien, él no nos induce a pensar que nos proporcionará una vida ociosa, sino que aprenderemos con él que las dificultades que puedan sobrevenirnos no deben ser vistas como castigo, sino como situaciones que nos ponen a prueba. Si las vencemos, sentiremos el sabor de la victoria sobre nuestros aspectos inferiores, y si sucumbimos, probamos lo amargo de la derrota moral. Observa tu propio caso: naciste en una familia semejante a otras miles. Llegaste al mundo físico, partiste sin dejar huellas. Al leer y oír orientaciones sobre el perfeccionamiento de la personalidad, te comprometiste con el desarrollo de la capacidad humana de ser conscientemente bueno por libre y espontánea voluntad. Sentiste, y sabrías con detalles en el futuro, que tendrías un final de vida en el cuerpo físico más o menos difícil. A pesar de eso, con tu constante ejercicio del bien, borraste tus deudas del pasado y desencarnaste tranquilamente. En verdad, ni viste ese pasaje y al despertar, estabas entre amigos. Mauricio se quedó en silencio, y yo, pensativa. Le agradecí a mi amigo con una sonrisa su preciosa lección. Volvimos a la colonia y pensé mucho en todo lo que vi y en lo que me dijo Mauricio. Solo entonces entendí por qué muchos de los internados en la colonia no tienen autorización para ver a sus familiares. Al verlos felices, nos alegramos. Si están en dificultades, tenemos que ser fuertes, porque a veces solo nos queda llorar. Sé de muchos casos tristes que ocurrieran con los internos de la colonia al visitar a sus familiares. No es fácil para una madre, por ejemplo, ver a sus hijos pequeños, huérfanos, a veces librados a su suerte, errando por las calles o quizás maltratados por una madrastra. Tampoco sería fácil para un padre ver a sus hijos peleando por la herencia, o robándose uno al otro. Del mismo modo, sería muy triste para la hija o el hijo ver a los padres maldecir a Dios por su desencarnación. No es fácil enterarse, aquí, en este plano, desencarnado, de traiciones o de seres queridos que se hunden en el vicio. Quienes están desencarnados necesitan estar preparados, firmes en el conocimiento para superar esos hechos,
porque de lo contrario, pueden caer en la desesperación. Aún para los que aprendieron a amar a todos como hermanos, los que por estudio o trabajo se han convertido en habitantes de la colonia, servidores del Padre, es difícil soportar los sufrimientos de aquellos a quienes aman. Solo los que saben entienden que todo tiene razón de ser, que aún amándolos no pueden interferir en el ejercicio de su libre albedrío, y que la cosecha le pertenece a cada uno. En esos momentos, pensando en el sufrimiento de los seres queridos, me venía a la memoria aquella frase del maestro genial, aparente expresión de desahogo sincero: oh, generación infiel y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros y os sufriré? Tantas veces durante estos años he deseado ayudarlos, sufrir en lugar de ellos. Pero no es posible hacer los deberes por otro. Aquel que hace la lección que corresponde a otro le está impidiendo aprender. A mi modo de entender, se comete una gran falta de caridad privando a alguien de la posibilidad de aprender. De este modo, siempre que los siento con problemas, rezo por ellos, les envío fluidos de valentía, estimulándolos a aprovechar el aprendizaje de la mejor manera. Son las dificultades que vencemos las que nos impulsan hacia el progreso. Los problemas resueltos son lecciones aprendidas. 26. Trabajando con Federico. Yo estaba orgullosa de recibir mis bonos hora. Todos los trabajadores tienen un periodo de descanso, pero los que quieren trabajar en ese periodo ganan doble. No sentía necesidad de descanso, entonces pasé a trabajar muchas horas con Federico, muy entusiasmada. Cuando había mucha actividad, me sentía cansada, pero enseguida me reponía. Mi amigo tiene una sala en el hospital, donde están los internados que se encuentran mejor. Para que se pueda entender, él hacía un trabajo de psicólogo o de psiquiatra. Yo seguía como secretaria, organizando los pacientes. Mientras ellos conversaban con Federico, yo estaba sin hacer nada. Patricia, ¿quieres entrar en la sala y oír a los pacientes, para conocer los motivos que traen a nuestros hermanos a conversar conmigo? Yo respondí que sí, muy contenta. Pude entonces percibir los múltiples problemas que tiene la mayoría de los que están en tratamiento. Escuchaba en silencio. A veces sentía ganas de reír, otras me emocionaba. Como decía abuelita, no hay nada como ayudar para poder comprender. Agradecí al Padre por no tener los problemas que percibía en los otros, por no habérmelos creado. La mayoría de sus problemas estaba relacionada con los seres encarnados, querían visitar a sus familiares y ayudarlos. Pero no se puede auxiliar si uno aún se encuentra entre los necesitados de ayuda. Casi todos hablaban de su vida encarnada y de cómo habían desencarnado. Federico escuchaba con atención, haciendo preguntas de vez en cuando. Unos se quejaban del llanto de sus familiares que tanto los incomodaba, otros pedían orientación para saber cómo hacer para no escuchar los lamentos y llamados de sus seres queridos. Debe rezarse por ellos, decía Federico con calma. Es necesario, además, tener paciencia, porque el tiempo todo lo atenúa. Mi amigo les respondía a todos, orientándolos con sabiduría. En los casos más críticos, anotaba las direcciones. Al terminar el horario de atención, Federico salía a visitar las residencias anotadas y trataba de ayudar a los encarnados, estimulándolos a encontrar consuelo, dejando de perturbar a sus seres queridos. Pero había quejas diferentes. Unos se consideraban olvidados, principalmente por los cónyuges, algunos pedían regresar al plano material y hasta querían hacerlo en su cuerpo físico. Otros querían hacerlo en su cuerpo material, pero que fuera el de ellos mismos. Uno hasta pidió regresar, pero 10 años más joven. A veces yo pensaba Federico no conseguirá salir de esta. Pero él, que es un gran conocedor del espíritu humano, hablaba tranquilo, con cortesía, convenciendo a los que lo consultaban. Las respuestas no les gustaban a todos, pero terminaban aceptándolas. Muchos volvían a venir varias veces hasta superar sus problemas, o al menos parte de ellos. Eso porque desdichadamente se fijaban tanto en sus preocupaciones, que no veían nada más, y a otros les gustaba tenerlas y por eso necesitaban más tratamiento. Relato algunos casos, no por curiosidad, sino para que nos sirvan de lección a todos. Mire bien, doctor Federico, dijo un señor. Escuche lo que le digo y me dará la razón. Siempre fui muy trabajador, tuve propiedades. No siempre fui honesto.
no puedo mentir, porque no lo engañaría. Solo engañé a algunos tontos en los negocios. Mi primera esposa me ayudó mucho, no tuvimos hijos, ella desencarnó y me casé con otra. Mi segunda esposa era hermosa. Tuvimos hijos, pero la desgraciada me traicionó, y cuando lo descubrí, fui matar al sinvergüenza, pero me mató él a mí. Quiero volver y quitarle los niños, pero no quiero vengarme. Sufrí mucho con ese pensamiento, ahora ya los perdoné a los dos. Estoy seguro de que mis hijos se perderán con ella, cometerán errores. Pero no quiero volver como desencarnado, porque no podrán verme. ¿Puede usted hacer que yo vuelva allá? Federico, bondadosamente, intentó esclarecerlo. Hermano, cuando estabas encarnado, ¿viste a alguien desencarnado volver al cuerpo muerto? Tu cuerpo, después de tanto tiempo, ya es polvo. Lo que quieres es imposible. Te recuerdo que todos los encarnados tienen oportunidad de seguir al bien. Tus hijos no han sido desamparados por Dios. Tú puedes ayudarlos, pero ellos no me creerán. Ni siquiera me prestarán atención. No te desanimes sin intentar. ¿Leíste la parábola de Lázaro y el rico? Sí la leí, la de Lázaro pobre y del rico que murió y quiso volver para avisar a sus hermanos y no pudo. Léela nuevamente, con atención. ¿Usted no puede ayudarme? Sí. Iré en tu lugar a ayudar a tus familiares. Lo que yo querría es volver encarnado y sacarle mis hijos, para educarlos mejor. Hermano, tú ya reencarnaste varias veces. Si volvieses recordándolo todo, quizás intentarías cambiar. Pero, con el olvido del pasado, errarías de nuevo. ¿Por qué no te ocupas de fortalecerte, aprendiendo las normas morales? Aquel señor se retiró no muy satisfecho. Federico, dije, me parece increíble escuchar un pedido semejante. Pensé que los desencarnados tenían más conciencia. Debería ser así, pero no difieren mucho de los encarnados. Nadie se hace mejor solo por el hecho de desencarnar. Es más productivo aprender. Ese señor no se preocupó por educar a sus hijos. Ahora, si es sincero, se preocupa por ellos, pero es tarde. Se parece al rico de la parábola, cuya atenta lectura le recomendé. Hizo un pedido todavía más increíble, regresar con el mismo cuerpo físico. Aun sabiendo que es imposible, lo intentan. Si eso fuese posible, volverían muchos. Menos mal que no es así. Federico fue a aquel hogar terreno e hizo lo posible para llamar a todos a la responsabilidad. Al día siguiente, tranquilizó al señor diciéndole que la esposa se conducía como una buena madre, y al menos amaba a sus hijos. Así fue que él decidió seguir los consejos de Federico. Se propuso mejorar y aprender para poder, en el futuro, ayudarlos. Una mujer, con expresión tan sufrida que daba pena, dijo llorosa: Doctor Federico, no quiero parecer ingrata. Desencarné, sufrí mucho, vagué por el umbral, fui socorrida y me siento mejor. Sin embargo, no me gusta el umbral, tengo horror de ese lugar, no quiero vagar. Tampoco quiero quedarme aquí. No me gusta. Me tratan bien, pero me dan el mismo tratamiento que a los otros. No puedo comer carne ni tomar mis tragos favoritos. Detesto estar desencarnada. Querría morir realmente. La muerte no es lo que yo esperaba. Si por lo menos existiese el cielo, y si hubiese un cielo como pensaba, ¿piensa que estaría en él? Ella no respondió. Me extrañó, era la primera vez que oía a alguien, directamente, decir que le desagradaba la colonia. Federico continuó: usted está insatisfecha consigo misma. Recibe lo que la colonia puede ofrecerle. Muchos son felices aquí, pero también hay descontentos como usted. ¿Qué es lo que realmente quiere? No lo sé. No querría haber desencarnado, pero tampoco me agradaba mi vida de encarnada. Tal vez si reencarnase rica, hermosa e inteligente, ¿para hacer qué? Para ser feliz y gozar de la vida. ¿Por cuánto tiempo? Si lo supiese, no estaría aquí, dijo impaciente. Hermana, ¿intentó ser feliz trabajando, siendo útil? No. ¿Sintió la alegría de ayudar al prójimo?
Usted necesita amarse para aprender a amar al prójimo, dejar de ser una necesitada y convertirse en un ser útil. Aquí en su ficha está anotado que está bien. ¿Por qué no se dispone a ayudar? ¿Lo encuentro tan difícil? Mañana volverá para conversar mejor. Intente hoy ser útil en 2 oportunidades. La señora salió tan llorosa como había entrado. Federico pregunté, ella se queja de estar en la enfermería. ¿Por qué yo tuve un cuarto solo para mí? Patricia, Jesús recomendó que viviésemos encarnados, atesorando bienes espirituales, dando valor a la parte verdadera, la que nos acompaña después de la muerte del cuerpo. Todos los que hicieron lo que Jesús recomendó dicen no merecer el sencillo tratamiento que es ser alojados por un corto periodo en un cuarto individual. Para estos, estar aquí es motivo de dicha. Otros, imprudentes y orgullosos, se olvidan de que somos todos hermanos, y el Padre es uno solo, y no quieren mezclarse. Esos llegan aquí como mendigos, y algunos exigen privilegios que no merecen. De a poco, aquella señora fue cambiando. Federico hacía todo lo posible para que entendiese que solo el bien podría hacerla feliz. Aunque rezongando, comenzó a hacer pequeñas tareas. Federico me dijo que los orientadores de la colonia intentarían ayudarla para que venciese la holgazanería. Si no lo lograba, debería reencarnar, ya que la colonia no amparaba a los ociosos. Un señor de unos 35 años entró en la sala un poco avergonzado. Doctor, necesito su ayuda. Me gusta estar aquí, quiero quedarme, pero siento la falta de sexo. A ti te gusta este lugar porque solucionaste uno de los pesos que soporta el ser humano, que es la lucha por la supervivencia. Aquí recibes mucho, y hasta los reflejos de tu enfermedad están siendo superados. Estás amparado, te alimentas, no sientes frío ni calor, en fin, no pasas necesidades. Pero, al mismo tiempo, ansías las satisfacciones que te brindaba el mundo físico. Sientes tan solo la falta de lo que juzgabas bueno, la ausencia de los placeres. Te ayudaré, para que en ningún momento te afecten esos ecos de las satisfacciones del mundo físico. Es necesario que elijas con toda la fuerza de tu atención un objetivo aquí, en el mundo espiritual, en el que vives ahora, con toda la fuerza de tu atención y que te dediques a él con toda tu alma. Así, las energías que hoy te traen un eco del pasado se dirigirán hacia ese nuevo objetivo. Te aconsejo ser útil, trabajar, estudiar, interesarte en hacer el bien a tantos hermanos que sufren, aquí mismo y en otra parte del hospital. Así, al menos parcialmente, te librarás de los ecos de las satisfacciones del mundo físico. En tu caso, del deseo sexual. Ya había escuchado a una mujer con la misma queja. Federico le había dicho que se dedicara con amor a una actividad, trabajo o estudio, para liberarse parcialmente de esos deseos. Aquel señor fue el último en ser atendido ese día. Como aún había tiempo, y como quería aprender más, le pregunté a Federico, ¿por qué aquella señora se podría liberar parcialmente y no en forma plena, si aquí realmente no se tiene necesidad de esas funciones? El apego o esclavitud a cualquier actividad genera, por ejemplo, gula, charlatanería, mentira, lujuria. Vicios que incluyen tanto los aparentemente inofensivos como los perjudiciales, desde el punto de vista de la sociedad, y que motivan la búsqueda incesante del hombre para llenar su vacío físico. El hombre es la suma de todas las experiencias por las que viene creciendo la humanidad, a través de los incontables milenios de que tenemos noticias. El primer sentido que se manifestó en los seres fue el tacto. El hombre tuvo sus primeros placeres a través del tacto. El segundo, de importancia capital, fue el de supervivencia, que comprende las actividades de alimentarse y la de procrear. Pero, hablando específicamente de la procreación, porque los otros sentidos están en un mismo nivel, constituye el mayor dilema de los seres humanos, porque se condena el sexo promiscuo pero no se enseña ni se explica por qué todos tienen sexo. Si es malo, ¿por qué lo tenemos? Si es bueno, ¿por qué reprimirlo? La clave de la cuestión está en su fuente. Si en un río, en el medio de su curso, tú levantas un dique para que las aguas no corran más por aquel camino, tendrás el trabajo constante de reforzar diariamente el dique. Las aguas contenidas tendrán cada día mayor presión y fuerza.
Si por un descuido el dique se rompiera, la acción devastadora sería 1000 veces mayor que la fuerza que tenían las aguas dentro del curso normal. De la misma forma sucede con esa maravillosa energía vital. En su primer impulso seduce al hombre con el placer, para garantizar la perpetuación de la especie. El ser humano, entonces, se convierte en esclavo de esa energía y pasa a ser un mero reproductor de la especie. Pero como la prole pesa sobre los hombros de los padres, la sagacidad de la inteligencia encontró medios para neutralizar la reproducción sin abstenerse del placer. Otros seres humanos, sea por devoción o por creencia, se abstienen del uso de esa energía. Esa situación puede estallar y producir aún más estragos o adormecer la energía, secando su cauce, con perjuicios para quien se abstiene. Algunos pocos, en vez de hacer diques o adormecer la energía, se remontan a su fuente de vida. Tratan de saber dónde nace esa energía capaz de hacer nacer nuevos seres, y al reconocer que nace del ser eterno la desvían del cauce del placer mundano, que permite la perpetuación de la especie, y la dirigen hacia la espiritualización del individuo, permitiendo así la perpetuación del alma. La liberación no se hace mediante la represión, sino por la comprensión de que es el ser humano. Basados en eso, usan toda la energía que los sostiene en el sentido de posibilitar el renacimiento del hombre nuevo, como ciudadano cósmico. Hombre nuevo que ya no está interesado en los placeres egoístas, sino en la gloria de la manifestación de Dios en el hombre y en todos sus hijos. Patricia, yo no puedo hablar así con aquel señor, porque no entendería, él todavía es esclavo de los vicios. Cuando tenga un objetivo más importante será parcialmente liberado, porque solo son plenamente libres los que obran de acuerdo con el ejemplo mencionado. Él no entendería, así como son pocos los que comprenden lo que dijo Pablo de Tarso: la naturaleza sufre y gime con dolores de parto hasta que nazca el Hijo del Hombre. Después de algunos días en que aprendí mucho trabajando con Federico, le pregunté si a él le gustaba el trabajo que estaba haciendo. Desde hace mucho estudio el comportamiento humano en todas sus fases. No hay trabajo que no me agrade. Soy feliz prestando ayuda. En estos pocos meses de desencarnada he presenciado tantos acontecimientos. ¿Qué pensarán los encarnados al leer todo lo que relato? ¿Reirán? ¿Se sorprenderán? Solo desencarnando podrán comprobarlo. 27. Preparándose para estudiar. Cada vez ansiaba más aprender y ser útil. Dormía pocas horas y apenas me alimentaba. Aprendí a absorber el alimento de la atmósfera, y también bebía poca agua. Días antes de Navidad terminé el curso de alimentación, que me resultó muy provechoso. El agua aquí es diferente, está magnetizada, y a mí me parece perfumada. Siempre me gustó mucho bañarme, y en el curso aprendí a plasmar mi limpieza corporal y la de mis ropas, a higienizarme con la mente. No comer y no beber agua en exceso es una enorme ventaja, porque no se necesita usar el retrete. Esos cambios me resultaban agradables. Comenzaba a vivir espiritualmente, y con eso iba superando las impresiones del cuerpo físico y las necesidades que son su reflejo. Pronto comenzaría mi curso, y me alegré cuando Federico me dijo: Patricia, voy a ser uno de los instructores del curso que harás. ¿Vas a dejar este trabajo maravilloso? ¿Irás por mí? Amo todas las formas de ser útil. Este trabajo es temporario. Después, volveré a dictar clases en una colonia de estudio. Hace mucho tiempo que quería participar de ese curso, es bueno recordar y renovar los conocimientos. Te agradezco, Federico. Me gustó mucho trabajar contigo, tanto como trabajar en la escuela. Pienso que volveré a hacerlo. Federico sonrió. Patricia, es bueno que te gusten las diversas tareas, conocer muchas formas de ser útil. Al terminar tu estudio, podrás elegir cuál es para ti el mejor medio de ser útil, que sirva al mayor número de personas. Mauricio me dio algunos datos preciosos acerca del curso. Por el momento, vivirás en el sector residencial de la escuela, en la zona destinada a los estudiantes de ese curso tan interesante que harás y que te proporcionará más conocimientos del plano espiritual. Su objetivo es instruir a los desencarnados acerca de cómo vivir espiritualmente y enseñar qué son las colonias, los puestos de socorro, el umbral, así como acompañar los trabajos espirituales entre los encarnados, etc.
para quienes no tienen ningún conocimiento, el ritmo del curso es más intenso. Para los que ya tienen conocimientos, como es tu caso, la intensidad es menor. Todo está bien organizado. Hay fechas determinadas para el comienzo y el final. Tu curso durará 9 meses. El grupo es reducido y tendrán 3 instructores. ¿Todos los desencarnados hacen ese curso? Deberían hacerlo. Sería lo ideal. Lamentablemente, es pequeño el porcentaje de los que quieren aprender. Además, para hacer ese curso necesitan estar adaptados, conscientes de su condición de desencarnados, y deben tener el deseo de aprender, para ser útiles. Pero lo más importante es que les guste el plano espiritual. ¿Quién hará el curso conmigo? El equipo es óptimo, todos te van a agradar. Tú eres la más novata. Los demás ya están aquí desde hace muchos años. Algunos son protectores de encarnados o quieren serlo y hacen el curso, preparándose para orientar mejor a sus protegidos. Otros trabajan hace mucho en la colonia y ahora se interesan por conocer todo el mundo espiritual. Mauricio, ¿solo existe esta forma de conocer el plano espiritual? No, ese curso es el modo más sencillo y más organizado, aunque muchos trabajadores lo conocen brindando servicio y socorro. Tú no estarás solo observando, sino que aprenderás participando y ayudando. Otra persona ocuparía mi cuarto. Había estado allí por un breve periodo y siempre había sabido que algún día tendría que abandonarlo. No sentí tristeza y agradecí de corazón a las señoras amigas de mi abuela por su cariñosa acogida. Dejaría mis violetas al cuidado de abuelita hasta terminar el curso, después las llevaría a una colonia escuela a la que iría. Mis violetas estaban lozanas y floridas. Mirándolas me sentía más motivada para aprender y seguir siendo feliz. Las llevé al cuarto de abuelita y las puse en el borde de la ventana. Tendría breves vacaciones durante el curso, en las que volvería a visitar a abuelita y a mis violetas. Preparé algunas de mis pertenencias para llevar al alojamiento de la escuela y dejé en la casa lo que me pareció sin necesidad. Mauricio vino a buscarme a la hora convenida. Caminamos juntos y me dijo: Patricia, hoy termina mi tarea junto a ti. Mauricio, sé que no te gustan los agradecimientos, sin embargo, de corazón te doy las gracias. Espero no haberte dado mucho trabajo. Para mí fue muy grato, Patricia. Nos hicimos amigos y lo seremos para siempre. Entramos a la escuela por otro portón. Conocí aquel lugar, pero en aquel momento me pareció diferente, más bonito. Había venido para estudiar, como aprendiz, eso me hacía sentirlo diferente. Tenía curiosidad por saber cómo sería ese curso tan renombrado. Había escuchado mucho sobre eso durante mi vida encarnada y en estos meses en la colonia. ¿Qué estudiaría realmente? ¿Qué cosas fantásticas vería y conocería? Me emocioné. Mi corazón latía apresurado. Fin.